Hola, en este video te voy a hablar sobre los derechos de autor. Pero primero te voy a platicar por qué hay necesidad de que el derecho intervenga en las obras o en las creaciones que hace el ser humano. Pues ahí te va. Existe algo que se llama propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual ha sido esa necesidad del hombre justo por proteger toda creación del intelecto humano. Y en toda creación del intelecto humano, entonces estamos hablando de dibujos, de canciones, de obras plásticas, de danza, de edificios, de un sinfín de cosas que te imagines, porque se define así, toda creación del intelecto humano. ¿Okay? De esta propiedad intelectual pues ha surgido esa necesidad de que cuando el ser humano crea algo pues sea protegido y sea reconocido como que él es el autor. De la propiedad intelectual se desprenden dos áreas: la propiedad industrial y los derechos de autor. La propiedad industrial regula las innovaciones y los signos distintivos, o mejor conocidos como marcas y patentes, que lo veremos más adelante. Por otro lado, la propiedad intelectual regula los derechos de autor. Ahora, los derechos de autor pues regula todas estas obras, ¿ok?, que crea el ser humano. ¿Cómo qué regula los derechos de autor? Bueno, derechos de autor regula dibujos, escritos, ¿ok?, como las canciones, las composiciones, regula también o protege las danzas, las coreografías, los mapas, las edificaciones arquitectónicas, los planos, todo este asunto. También softwares o programas informáticos, pues es lo que regula el derecho de autor. Del derecho de autor se desprenden otras dos áreas, que son los derechos morales y los derechos económicos. Los derechos morales significa algo que está, digamos, no tangible, y es la paternidad, por ejemplo, que tiene el autor sobre su obra, que quiere decir que se le reconozca como el que creó esa obra. También otro de los derechos morales significa esa posibilidad de permanecer en el anonimato de que tú eres el autor de esa obra. Hay, por ejemplo, canciones que les escribió un anónimo o poemas y tiene el autor todo el derecho de reservarse el anonimato. ¿Okay? Entonces, este tipo de derechos morales tiene que ver con este derecho de paternidad y este derecho como del nombre, ¿ok? Pero por otro lado tenemos los derechos económicos, que como bien su nombre lo dice, tiene que ver como con el dinero, ¿ok? Que significa la explotación de tu obra, porque hay obras pues que se pueden explotar económicamente. Por ejemplo, pensemos en alguien que escribe un libro y que tarda años en escribir el libro. Por supuesto que necesita una remuneración y además un incentivo para los autores, ¿sale? Entonces estos derechos económicos tienen que ver con esto, con los incentivos a los autores. Los derechos económicos tienen que ver con la distribución de la obra, la explotación, la traducción en otros idiomas, la presentación en público. ¿Ok? Para este tema te voy a dejar una lectura muy pequeña y también un cómic para que puedas saber un poco más sobre derechos de autor. Si tienes cualquier duda, no dudes en escribirme, paola.delarosa13@anahuac.mx. Gracias y nos vemos en el siguiente video.